Hola, un saludo para todos. El día de hoy venimos a hablarles sobre la anamnesis y sobre la historia clínica. Nuestro equipo está conformado por las compañeras Melissa Pastrana Cogollo, Camila Salcedo Cardona, Heidi Juliet Londoño y quien les habla, Daniela Castaño Vallejo. Para iniciar, vamos a preguntarnos qué es la anamnesis y qué es la historia clínica. La anamnesis es el proceso inicial, el encuentro inicial que uno tiene con el paciente y es el interrogatorio. En este interrogatorio vamos a saber cómo la identificación del individuo, vamos a ver sus dolencias actuales, tener una información global sobre la visita, del porqué de las visitas, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener en sí una información global y este interrogatorio no es como que interrogar por interrogar, sino que es para obtener una adecuada información porque la anamnesis está muy relacionada con la historia clínica. Entonces, para hacer la anamnesis necesitamos una guía organizada y objetiva para evitar errores, cosas redundantes, información que tal vez no sea como muy relevante. Entonces, la idea es tener algo como muy claro y explícito. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica, si nos vamos por el lado de la ley, según la ley 23 de 1981, esta nos indica, esta ley nos indica la parte de materia ética en la parte médica, ¿cierto? Es la cual nos rige pues acá en Colombia y según el artículo 34, la historia clínica es el registro obligatorio de la información del paciente. Este documento es privado, solamente lo debe tener la parte médica y el paciente, y si se quiere ser conocido por terceros debe ser bajo previa autorización. ¿Qué tiene la historia clínica? Inicialmente, con la información de la anamnesis, vamos a destacar la identificación del paciente, el problema motivo de consulta, su enfermedad actual, los antecedentes, y es muy importante porque acá vamos a conocer la cultura del paciente, sus costumbres, entonces ya vamos a saber cómo va a ser el manejo del paciente, ¿cierto? Estamos en un país que es muy diverso en ese tipo de cosas, entonces también hay que comprender. Asimismo, mirándolo por otro lado, la historia clínica es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento que hacemos las preguntas es la forma en que el paciente nos brinda la información en cómo él ha vivido, ¿cierto? En cómo, digamos, que él se expresa en sí de su misma vida, del motivo que lo aqueja. Entonces son cosas que nos dan muchísima información desde un inicio, porque desde un inicio estamos empezando a hacer el análisis. Bueno, continuando, también vamos a tener claro quién lo utiliza. Como lo dije anteriormente, lo utilizan los médicos, los enfermeros, toda la parte de salud, y tener en cuenta esto, nosotros estamos incluidos y es algo muy importante, ¿cierto? Al momento de obtener esa información, nosotros como futuros psicólogos vamos a tener constante manejo de estas historias clínicas. Además, lo que esta historia clínica también la va a tener el usuario, parte de salud, si el paciente tiene procesos judiciales y se lo requieren, también la ley va a tener acceso a la historia clínica. Hay que tener en cuenta que es un documento privado y digamos que demás personas que determine la ley o por terceros. También otro punto que debemos tener en cuenta es que si el paciente fallece y por algún motivo la familia requiere la historia clínica para algún otro proceso, también tiene que ser bajo previa autorización, tienen que explicar el motivo para qué o para qué lo utilizan para poder hacer información, ¿cierto? Entonces no es tan fácil, es un documento obligatorio y las personas que lo tienen son reducidas. A continuación, nuestra compañera Melissa nos va a hablar sobre cuándo y para qué utilizamos la anamnesis en la historia clínica. Hola a todos. La exploración de la anamnesis se realiza durante la primera toma de contacto a través de la entrevista inicial.
Esto se hace con el objetivo de identificar al paciente, averiguar sus dolencias actuales, su historial y aquellas cuestiones ambientales, familiares y personales más destacables. La anamnesis es el vínculo principal para la creación de la historia clínica. Las etapas de esta entrevista clínica son la preparación, que es donde se crea y prepara un ambiente óptimo para la persona que se va a atender. Luego, seguimos con la recepción, que es donde el primer contacto con el paciente es importante y debe realizarse de manera cordial y personalizada. Luego, en el desarrollo de esta entrevista debemos enfatizar en el estado del paciente, preocuparnos cómo se siente él y orientarlo hacia el desarrollo de la entrevista siempre desde la comodidad. Finalmente, el cierre lo hacemos conociendo la causa de la entrevista, sus preocupaciones, las consecuencias de estas y debemos distinguir la postura del paciente y enfatizar en las de su entorno para poder tener una información global y completa. Ahora, para saber cómo se custodia, encontramos la resolución 1995 de 1999, donde en el capítulo 1 nos habla de las características básicas que debe tener una historia clínica, que esta debe tener integralidad, secuencialidad, o sea que los datos deben ser registrados en un orden cronológico de la atención, debe tener una racionalidad científica, debe también tener disponibilidad, es decir, que cuando la historia clínica sea requerida por el paciente debe estar disponible, que es el dueño total de la historia clínica, y también debe tener oportunidad, es decir, que la historia clínica debe realizarse en el momento exacto de la atención. En el capítulo 3 de esta misma resolución, en el artículo 13, nos habla de la custodia. Dice que quien está a cargo de esta custodia es el prestador de servicios de salud que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo que se señalan en esta resolución. En los parágrafos 1, 2 y 3 de este artículo habla de qué se debe hacer si hay un traslado de la historia clínica entre prestadores de servicios de salud. ¿Qué se debe hacer cuando hay varias historias clínicas y se requiere la información que hay en ellas? Y también, ¿qué pasa con la historia clínica cuando la entidad prestadora de servicios de salud entra en liquidación? Estas comunicaciones son con el fin de informarle al usuario o a la autoridad competente en manos de quien se encuentra la custodia de esta historia clínica. En el artículo 14 nos habla del acceso a la historia clínica. ¿Quiénes tienen este acceso? El usuario, que es el principal titular, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en casos previstos por la ley y personas que la ley autorice. En el capítulo 4 también nos habla del Comité de Historias Clínicas, que este es un grupo de personas que al interior de la institución prestadora de servicios de salud está encargada de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica y la información que hay en ella. En el artículo 21 nos habla de las sanciones y pasamos a la ley 1090 del 2006, que es donde se reglamenta el ejercicio de la psicología y se dicta el Código Deontológico y Bioético. En el artículo 10 de esta se habla de los deberes y obligaciones del psicólogo y en el inciso C especifica que se debe llevar un registro de las historias clínicas y los demás documentos en los casos que le son consultados a este psicólogo. Y en el inciso D dice que se deben mantener en un sitio cerrado y con la debida custodia de las historias clínicas y demás documentos confidenciales. Ya en el artículo 36 de este código nos habla de los deberes que tiene el psicólogo con la persona que es objeto de su ejercicio profesional, en este caso el paciente. En el inciso H dice que el psicólogo es responsable de los procedimientos de intervención que decida utilizar, los cuales se registran en la historia clínica, ficha técnica o archivo profesional con su debido soporte y sustentación, garantizando la total y absoluta reserva. A continuación, nuestra compañera Camila va a continuar.
Hola, mi nombre es Camila Salcedo. Voy a hablar acerca de qué debe contener la anamnesis e historia clínica. La anamnesis debe contener el informante, que es quien proporciona la información acerca de los síntomas que presenta el paciente. Los datos de identificación son los rasgos relevantes que nos permiten identificar al paciente, como lo son nombre, apellidos, edad, sexo, escolaridad y ocupación. En el motivo de consulta consiste en expresar la razón principal por la cual el paciente acude a ayuda profesional. Esta información sirve para dar a conocer al profesional de la salud cuáles son los motivos o las causas que llevan al paciente a atención. Historia de la enfermedad actual. Se hace un relato desde el comienzo y la evolución que ha tenido el paciente con la enfermedad que presenta de una manera cronológica y completa. Antecedentes personales. Se debe tener en cuenta las enfermedades que haya tenido el paciente, los diferentes trastornos o traumas, y ya sea, por ejemplo, alergias, donaciones, transfusiones, enfermedades pediátricas. En los antecedentes familiares se debe tener en cuenta los datos relevantes de cada uno de los miembros de la familia del paciente, ya sean, por ejemplo, las enfermedades que hayan presentado o si hay personas fallecidas, cuáles fueron las causas de su muerte. En la historia psicosocial es un resumen de los datos obtenidos al inicio de relevantes para esta persona y comprender y diagnosticar diferentes problemas psicosociales. Por otra parte, la historia clínica, ya mencionados, que sería nombre, apellido, edad, sexo, escolaridad, estado civil y ocupación y nacionalidad del paciente. En la enumeración de síntomas se deben enumerar los síntomas que presenta el paciente a nivel cognitivo, afectivo, conductual. En las áreas afectadas en la vida del sujeto, se debe identificar cuáles son las áreas que afectan al paciente debido a los síntomas que presenta, ya sea en el trabajo o la relación con sus familiares y amigos. Historia de la queja actual y episodios previos. Se deben plantear los problemas que presenta el paciente, la historia del problema, tratamientos anteriores y tratamientos actuales. Otros problemas. Se debe tener en cuenta si ellos motivan el trabajo, su matrimonio. En la historia familiar se debe tener en cuenta los antecedentes psíquicos y físicos de los familiares, tratamientos que hayan tenido y la relación del paciente con sus familiares. Finalmente, en la historia personal, se debe tener un concepto claro del paciente en su historia familiar, laboral y educacional. Ahora les va a hablar mi compañera Julieta. Un saludo para todos. Bueno, procedemos al interrogante si su uso es realmente obligatorio. Bueno, la historia clínica, pues ya sabemos que es un elemento fundamental para la medicina de calidad, ya que permite llevar un registro detallado de los cuidados y tratamientos recibidos por el paciente. Esto resulta esencial para garantizar una atención médica adecuada y una correcta prevención de enfermedades. También la ley 23 establece que la historia clínica es un documento privado sujeto a reserva que solo puede ser conocido por terceros con la autorización previa del paciente o en casos excepcionales por la ley. Entonces, por esa razón, su uso es obligatorio en todo centro o atención médica. También cabe recalcar que en caso de complicaciones como de extrema urgencia y corto tiempo disponible, el no realizar la historia clínica no tiene excusa. Es totalmente obligatorio. Otro interrogante que tenemos, ¿qué pasa si no se utiliza?
Bueno, si la amnesis e historia clínica, los médicos no tienen una imagen completa de los antecedentes del paciente, antecedentes médicos del paciente y su situación actual, lo cual dificulta la toma de decisiones y el tratamiento adecuado, pues no tendríamos una base para continuar. Además, sin una forma adecuada, los médicos no pueden registrar los tratamientos y los resultados para el seguimiento futuro de los pacientes. Esto crearía una barrera para el cuidado de salud adecuado. Entonces, procedemos a qué podemos concluir sobre esto. Bueno, la historia clínica se utiliza primeramente para posibilitar la atención médica, ya que permite realizar la adecuada atención médica entre varios profesionales de distintas áreas, permite decidir cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente dependiendo de la situación en la que se encuentra. Segunda conclusión, podemos decir que el propósito de la historia clínica pues es establecer una relación con el paciente y aprender sobre los problemas y aspectos que requieran atención, determinando un orden de prioridades al respecto. A través de este acto vamos a saber el estado de salud del paciente, por lo que siempre debe estar plasmado por escrito. Muy importante recordarlo. Tercer conclusión, los psicólogos desempeñamos o los psicólogos desempeñados en el área de la salud psicológica clínica y neuropsicológica, neuropsicología son considerados prestadores de servicios de salud, ya que cumplen con lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 1011 de 2006. Es por esto que los psicólogos que deciden su actividad dediquen su actividad profesional a prestar servicios dirigidos a la optimización de procedimientos y realización de intervenciones asistenciales en profundización, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, se consideran profesionales de salud y sus intervenciones deben ser registradas dirigiéndose a las normas que regulan estos registros, sobre todo en la resolución 1995 de 1999, Ministerio de Salud. Bueno, compañeros, aquí finalizamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido útil y de agrado para ustedes. Estaremos subiendo en el foro las respectivas preguntas y asimismo muy atentas a cualquier observación e inquietudes que tengan hacia nosotros. Muchas gracias.